Muchas gracias, Jaycee. Y ustedes que están en sus casas, si tienen que pasar, o están escuchando quizás en sus vehículos, si tienen que pasar por la avenida Luperón, evítenla porque ya lo vimos ahí, hay muchos agentes policiales, están los camioneros bloqueando el tránsito. Ya, ahora sí, llegamos a nuestra entrevista central y nos acompaña Betty Miguelina Reyes. Ella es asesora de la dirección de Orientación y Psicología del Ministerio de Educación y participó en la elaboración del Código de Ética que se aplicará a partir del próximo año escolar para evitar incidentes entre profesores y personal administrativo con alumnos. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio para compartir y un poco dar a conocer de qué se tratan estos procesos que vamos desarrollando en las escuelas. Sí, inicialmente quisiéramos que nos dé una orientación más o menos introductoria. A mí lo primero que me llamó la atención cuando vi la información de un código de ética para los maestros o en las escuelas, me pregunté de inmediato, ¿y eso no existía? O sea, eso no había algún tipo de normativa tendente a establecer debe ser el comportamiento del maestro con el alumno. Me imagino que existía, porque no puede ser, pero para que usted nos oriente en ese aspecto. Claro, hay una serie de regulaciones que obviamente norman el comportamiento que debe darse a lo interno del centro educativo y la relación que se establece entre los miembros que están en ella. Nosotros lo que hacemos con este código es justamente intentar mirar dónde están los énfasis en esas relaciones que necesitan ser fortalecidos y luego también precisar una serie de comportamientos del personal administrativo y el personal docente en la relación con los y las estudiantes. Nosotros tenemos por un mandato constitucional que proteger la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, los cambios mismos de los contextos van haciendo que tengamos que revisar las normativas que existen. Por ejemplo, los cambios que ha traído el hecho de tener espacios de acompañamiento virtual, todo el proceso mismo de incorporación de las tecnologías en los procesos educativos, estaban dejando fuera un margen ahí de elementos de vinculación y de organización de esos procesos que necesitaban acompañarse. También nosotros tenemos a los administrativos y al personal docente como los adultos que tienen que modelar una serie de valores y de comportamientos a los y las estudiantes. Entonces, nosotros tenemos distintas normativas, el reglamento del estatuto docente del año 2003, tenemos las normas de convivencia del sistema educativo dominicano, tenemos la ley de función pública, pero tenemos todo esto en distintos documentos regulatorios. Necesitamos un marco normativo que te señale, recogiendo la información que hay en esos distintos documentos, entonces cómo debe ser esa relación de manera directa con los y las estudiantes, porque ya hay otros elementos de relación que se da entre los adultos que están ahí, que te lo va a orientar la ley de función pública, te lo va a orientar los mismos mecanismos, un código de ética que existe en el Ministerio de Educación para sus empleados, pero de manera concreta la relación del personal administrativo y de los docentes con los y las estudiantes necesitaba visibilizarse y destacarse distintos elementos y sobre todo los cambios mismos que se van dando en la dinámica educativa. Veo que este código habla de que las relaciones con los estudiantes deben ser eminentemente académicas y delimitarse al entorno de la escuela. Y yo pienso que siempre ha sido así. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo nuevo que contiene el código con respecto a este tema? Sí, como señalaba, pues la naturaleza de la relación tiene que ser formativa, tiene que ser académica. Sin embargo, nosotros sabemos que las dinámicas que se dan en las comunidades, como la gente se conoce, pueden de una forma u otra normatizarse una serie de comportamientos en los que se establecen unas relaciones fuera de lo que se espera en esa función orientadora, en esa función social que va teniendo la escuela, en la que en la relación cotidiana se empiezan a establecer unas relaciones primarias que pudieran entonces transgredir lo que se espera en esa relación del personal administrativo y el personal docente con los y las estudiantes. Entonces, como señalaba de forma novedosa que tenemos, primero el establecer de forma clara
que todo el personal administrativo también cumple un rol educador en el centro educativo y que desde ese rol entonces se vincula con los y las estudiantes. Luego, los valores que rigen esa relación, porque tienen la Ley General de Educación que señala que hay unos valores, que señala que hay unos principios desde los que debe regirse, pero no te establecía cuáles eran esos valores. Y aquí de manera concreta pues señalamos, ahí tiene que haber integridad, honestidad, respeto, responsabilidad, vocación de servicio. Entonces, te señala cuáles son esos valores, no solo te los deja enunciados, entonces aquí ya te los detalla, además te explica cuando hay algún tipo de situación académica en la que tú tienes que trasladarte fuera del centro educativo. Nosotros teníamos ausencia de mirar cómo tiene que ser ese vínculo que se da cuando yo tengo alguna excursión, algún tipo de trabajo fuera del escenario propio del plantel escolar y qué tipo de reportes, por ejemplo, tiene que darse con acompañamiento de la familia. Tiene información respecto a cuando yo tengo que tener un diálogo directo con la estudiante, por ejemplo, de parte del docente, para algún tipo de acompañamiento preciso, cómo tiene que ser, que tiene que tener pues el consentimiento de un tutor, que tiene que hacerse acompañar de un tutor si, por ejemplo, va a tener un diálogo de manera directa con el estudiante, por ejemplo, de forma virtual. En la virtualidad misma, pues regula cómo tiene que estar vestida la persona o qué tipo de prácticas deben darse, cómo se debe ser de forma grupal. Entonces, agrupa como desde la naturaleza de la relación, unos lineamientos éticos desde la naturaleza de la relación de ese personal docente y administrativo con los estudiantes, desde las actividades propias de la escuela, cómo se espera ese vínculo con los y las estudiantes mediado, siempre acompañado por la familia, como sus tutores legales, explicita también pues como las condiciones mismas que tienen que darse cuando hay algún tipo de, ya señalaba, de actividad que sale del contexto escolar, y luego precisa también una serie de un régimen disciplinario que explica con claridad entonces frente a estas faltas qué tiene que realizarse, cuáles son las medidas, y crea una comisión de ética en los centros educativos para que nosotros tengamos la posibilidad de tener personas que están estudiando los casos que se suscitan de manera cotidiana y que puedan recomendar cuáles son pues esas distintas llamados de atención, amonestaciones o que proceden ese sistema de protección, porque en algún momento tendríamos que dar lugar al Ministerio Público cuando son cuestiones que vulneran los derechos de niños y niñas Pero adolescentes. una cosa es que hay un código de ética y que los profesores lo asuman, pero también se necesita capacitación. ¿Está el ministerio en condiciones de dar cursos de capacitación para que los profesores entiendan cómo debe ser esta nueva dinámica y además qué tipo de sanciones y cómo un profesor debe de enfrentar o cómo el ministerio estaría en condiciones de evitar que una familia, por ejemplo, invite al profesor a comer a su casa? Una familia, como ocurría con el caso de Esmeralda Richies en Higüey, en donde los vecinos hablaban de que este profesor que finalmente violó a la alumna acudía con frecuencia los domingos a comer a la casa de esa familia. ¿Cómo el ministerio lo puede evitar? Porque también hay una práctica cultural, los padres quieren acercarse a los profesores. Claro, el Código de Ética es solo uno de los instrumentos que está en una estrategia integral de acompañamiento a este tema, ¿no? Vamos a trabajar, de hecho el Código lo señala, que se va a trabajar ahora en un proceso de capacitación, de orientación con los y las maestros, maestras y el personal administrativo y con la familia respecto a pues cómo se deben proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahora inicio de año escolar, nosotros tenemos unos procesos de formación que se hacen de forma anual cuando va a iniciar el año escolar y ahí tenemos un espacio para trabajar escuelas seguras y resilientes, y vamos a tener el código de ética, pero también vamos a trabajar pues, con otros tipos de procesos. Nosotros, por ejemplo, hemos venido trabajando la disciplina positiva, la crianza positiva, como parte de una estrategia que tenemos, la Estrategia Nacional de Cultura de Paz, que es de alcance nacional, y entonces ahí se toca cómo se acompaña a la familia, cuáles elementos tomar en cuenta para nosotros poder brindar entonces una educación a nuestros hijos y a nuestras hijas que esté mediada por el respeto, que les proteja, que no les vulnere. Pero ¿qué tipo de sanciones aplicarían a profesores que transgredan? Va a depender del tipo de falta que cometa. Entonces nosotros tenemos desde la amonestación oral hasta la desvinculación, porque cuando hay una situación de delito ya tiene que introducirse ahí. Nosotros primero un proceso de suspensión y ya el Ministerio Público se da la alerta y desde ahí entonces tiene que continuar el camino correspondiente. Esto va a iniciar como un plan piloto, según se informó según se informó en los medios de comunicación.
¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que cambiar culturas. Entonces, para cambiar esas culturas y esas prácticas, nosotros necesitamos acompañar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Lo que ya está establecido por ley, pues ya no es un plan piloto. O sea, si hay una situación donde se vulneran los derechos de niñas y adolescentes, pues eso se corresponde y se actúa en función de lo que está señalado ya en la ley. Sin embargo, el código de ética, el trabajo de las comisiones, porque tú tienes que formar comisiones, tú tienes que buscar un perfil, tú tienes que tener unos protocolos, y eso entonces entra en vigencia y se va a ir pues mejorando en la propia práctica. Ahora, las cuestiones correspondientes a la violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, eso está establecido por ley y eso continuará. Pero el código como tal y lo que va señalando en sus procedimientos va a iniciar a partir del proceso de socialización y de mejora que se pueda tener con la comunidad educativa. Una vez que se realice eso, pues ya entra en vigencia. O sea, que todavía no se ha socializado esto con la Asociación Dominicana de Profesores. Forman parte de la comisión que se estableció para la elaboración. Nosotros tuvimos una comisión en la que estaban colegios privados, estaban representantes de padres, madres y tutores, estaba el representante de la ADP, estaba pues la Dirección de Orientación y Psicología, porque de acuerdo a lo que señala la ley 16603, le corresponde dentro del Ministerio de Educación. Entonces, básicamente, ¿cuándo se pondrá en práctica? Esperamos que para el inicio del próximo año escolar. Para el inicio del próximo año escolar. Se supone que antes del inicio del próximo año escolar, todos los profesores del sector público y posiblemente del sector privado tendrán que haber firmado ese documento que todavía no se ha socializado con la ADP. ¿Cómo no se ha socializado con la ADP? O sea, ya la ADP lo aprobó, ese documento. La ADP formó parte de la comisión. Ahora bien, nosotros vamos a empezar un proceso de socialización con todos los actores y tiene que estar la ADP y tienen que estar los maestros y las maestras, claro. Y nosotros hacemos eso de forma regular. Cuando va a empezar un año escolar, tenemos unos procesos de formación, nosotros ya tenemos una estrategia diseñada y participan los distintos niveles educativos. Entonces, en esa estrategia, uno de los aspectos es justamente trabajar escuelas resilientes y seguras. En materia de sanciones, así de manera específica, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la comisión? Las comisiones de ética en cada plantel estará integrada por el director, un representante del área administrativo, un representante del área docente, un representante de la sociedad de padres y alumnos, falta uno. De amigos, pues son 5 en total. Un orientador. Y un orientador, exacto. ¿Hasta dónde llega en materia de sanciones, hasta dónde llega la responsabilidad de esta comisión? Esta comisión sugiere, en función del análisis de los casos, cuáles serían las distintas sanciones o medidas que deben colocarse. Y cuando usted dice ¿sugiere a quién? A los organismos del centro, a la dirección del centro, quien es que le corresponde. El director no forma parte de la comisión, Él forma parte de una de las personas del equipo directivo, del equipo de gestión del centro educativo, que tendrá que ser elegida. Entonces, la comisión hace un reporte de la situación, investiga lo que corresponda cuando no sea una situación de delito que de manera directa hay que denunciar, ¿no? Entonces, recomienda cuáles son las sanciones que se deben establecer. ¿Y ese reporte a dónde va? Ese reporte va al equipo de gestión del centro educativo, al director del centro educativo, que tiene que aplicar las medidas correspondientes y que es la autoridad en el plantel escolar. Ya, y en ese centro, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de sanción de ese centro? Es decir, ese centro, porque veo que hablan incluso de desvinculación definitiva de un maestro. ¿El centro puede decidir eso de manera directa, la desvinculación directa de un Presenta el caso, docente? presenta cuál sería la amonestación que corresponde en función del código de ética y eso, en diálogo con el distrito educativo y el área de recursos humanos, pues toman las medidas. Es lo que procede de forma regular. Es decir, no se toma directamente en el centro. Se tiene que sugerir y tiene que colocarse la persona en suspensión y eso se comunica de manera directa al distrito, quien emite una comunicación señalando que la persona está desvinculada. ¿Cuándo surgió la idea, la intención de elaborar este código de ética? O sea, ¿desde cuándo se inició la redacción del documento que ya está terminado? Como saben, hubo una comisión que fue nombrada en el mes de marzo para la redacción del Código de Ética. Ahora bien, nosotros tenemos un proceso de revisión de distintas normativas. La Ley General de Educación, estamos revisando las normas del sistema educativo dominicano, donde están los deberes, derechos de los estudiantes y ante las faltas, qué tipo de sanciones colocarse. Y en el plan estratégico estaba establecido que nosotros íbamos a trabajar pues con una mejora de toda la base normativa y la regulación propia de ese sistema de protección
Comisión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, nosotros teníamos un compromiso desde la ley, pues desde la Estrategia Nacional de Desarrollo, teníamos un compromiso en el plan estratégico, que si ven uno de los propósitos es justamente uno de los principios estratégicos es la ética y la transparencia, y en función de ello teníamos como unos plazos para ir trabajando, y este código pues también en función de la misma realidad que tenemos, precisa algunas cuestiones que en esas otras normativas veíamos que eran necesarias. En este año escolar se dieron dos casos muy significativos que fueron escandalosos. El de Higüey, de la joven Esmeralda Richies, que muy lamentablemente murió, y también el de una profesora de María Trinidad Sánchez, que tiene una página, su perfil en OnlyFans, en donde vende imágenes eróticas y en donde compartió una fotografía con sus estudiantes de un liceo. Este código de ética impide a un profesor tener ese tipo de perfiles en internet o realizar ese tipo de actividades en su vida privada, por ejemplo, y cómo estos dos casos influyeron en el que hoy el Ministerio de Educación tenga un nuevo código de ética, o también cómo influyeron el mismo reporte que ustedes hicieron a la Dirección de Orientación Psicológica, en el que narran, por ejemplo, que en este año escolar, solo en este año escolar, se registraron casi 270 casos de acoso sexual en las escuelas. ¿Cómo todo esto influyó para que ustedes decidieran hacer este código? Nosotros tenemos desde abril del año pasado pues el levantamiento de ese registro de incidencias de casos en los centros educativos, y eso con la intención de ir haciendo pues priorizando los sectores en los que hay que desplegar determinadas acciones. Entonces, desde el año pasado, el año escolar pasado, entonces nosotros venimos intentando ver cuáles tipos de estrategias pueden funcionar de acuerdo a la magnitud o a los tipos de casos que estamos mirando. En el escenario actual, pues obviamente esos casos han resaltado. Sin embargo, nosotros tenemos de forma cotidiana muchas situaciones que vamos acompañando, y tenemos un trabajo preventivo que hay muchos casos que no salen justamente porque se viene haciendo un trabajo y porque hay regionales educativas que ya tienen claro cuáles son los procedimientos y que han establecido unos mecanismos para detectar de forma oportuna y poder acompañarles. ¿Qué pasa? Que todavía necesitamos que se siga apropiando todas las comunidades educativas y poder orientar más a las familias, poder orientar a que toda la sociedad esté vigilante frente a cualquier situación que vulnere los derechos. En tal sentido, pues en la redacción del documento, en la mirada de cuáles eran los elementos a precisar, toda la situación que tenemos a nivel nacional ha influido. Nosotros tenemos unos procesos de análisis que vamos desarrollando, por ejemplo, ahora con la consulta nacional que se realizó para trabajar con las normas de convivencia, actualizarlas. Vamos escuchando lo que de ahí va derivando, y en función de eso empezamos a valorar una serie de cuestiones que no estaban contempladas en las regulaciones anteriores. Entonces, sí incide todo el contexto por el análisis que vamos realizando de forma pero un profesor, de acuerdo con este código de ética, puede tener su perfil en una red social erótica que no tiene que ver con su trabajo en la escuela, pero es parte de su vida privada. ¿Es éticamente cuestionable que desarrolle esas actividades, que tenga una vida nocturna prolífica? Nosotros en la vida privada del maestro y la maestra obviamente que no vamos a entrar ni podemos entrar. Ahora bien, nosotros tenemos que, los maestros tienen que comprender, y todo el que está y que es educador en el centro educativo, que es un modelo ético, es un modelo de referencia. Pero el documento no hace referencia directo a eso. El documento le señala cuál tipo de valores debe tener y cómo debe ser el comportamiento en la relación con los y las estudiantes. No menciona de manera específica realidades que vive la sociedad en este momento, que es el caso, por ejemplo, de los perfiles de redes sociales. O sea, no lo menciona de manera específica, directa, ¿no? Lo que tiene que ver la relación con los y las estudiantes. Yo no puedo tener una red con un vínculo con mis estudiantes o algún tipo de trabajo de red social, ¿no?, en la que estén los estudiantes que no tenga una finalidad académica. El código pues norma la relación que se establece con los y las estudiantes. Sí, el código establece algún tipo de deber específico para los estudiantes, o sea, hace referencia a los estudiantes de manera también... o sea, cuando lo digo porque estamos hablando de un código de ética para los maestros. Ahora, los maestros en su relación con los estudiantes. Al final puede darse el caso de que el código sea conocido por los maestros y que finalmente no sea conocido por los estudiantes, y entonces no va a tener resultado. O sea, ¿qué va a hacer el ministerio para que
todos los maestros firmen el código y estén conscientes de lo que están firmando, pero que al mismo tiempo todos los estudiantes tengan acceso al código y sepan entonces también cuál debe ser su papel en esta situación, porque de todas maneras hay que tocar al estudiante, porque se habla mucho de la conducta del profesor, que ciertamente debe tener mayor control porque es el adulto, pero hay muchos estudiantes que aun cuando son menores de edad, ya tienen unas habilidades que sobrepasan a veces las habilidades de los propios adultos. Sí, lo que pasa es que aquí donde estaba la necesidad de hacer el énfasis es en la relación de personal administrativo y docente con los y las estudiantes por las situaciones de vulneración de derechos que pueden darse. Ahora bien, nosotros tenemos establecido un sistema que regula, que norma, tenemos la norma de convivencia del sistema educativo dominicano que señala los deberes y derechos de los y las estudiantes. Ahora bien, ningún deber está por encima de los derechos de ellos y ellas. Y son sujetos en formación, sujetos que esta sociedad está formando y que cuando hay una situación de agresión, cuando hay una situación en la que podemos entender que hay un irrespeto a un maestro y una maestra, tenemos que acompañarle justamente para que pueda regularse, porque nosotros tenemos que garantizar su derecho a estar en la escuela y entonces tenemos que desplegar todas las acciones necesarias, porque si es un trastorno de conducta, tiene que haber un especialista que acompañe, tiene que haber una familia que esté pues orientando y tiene que haber un proceso de acompañamiento en esa comunidad educativa para que ese estudiante no quede fuera de la escuela. El proceso de hecho es una obligación nuestra, ¿no? Que podamos a los estudiantes y las estudiantes tenerle los mecanismos necesarios para poder denunciar cuando hay alguna situación y también los mecanismos para que ellos conozcan sus deberes, porque están claros sus deberes, tiene que asistir a la escuela, tiene que asistir uniformado, tiene que respetar a los maestros y a las maestras, tiene que cumplir con sus deberes y sus obligaciones escolares. Están claros los deberes de los estudiantes, sí. Y los estudiantes están conscientes de que están claros sus deberes. Nosotros justamente ahora en la revisión de las normas que hemos encontrado, que hay gente que no, que hay gente que le falta ese tipo de, aunque tenemos las normas, hay algunas personas que no están apropiadas de ellas. ¿Y qué estamos haciendo? Eso lo digo es porque si están claros los deberes de los estudiantes y los estudiantes que son menores de edad están conscientes de esos deberes, ¿cómo es que se necesita un código de ética para que estén claros los deberes de los profesores que son adultos y que se supone que ya tienen la formación de vida? O sea, un documento adicional sobre el comportamiento que deben tener los maestros cuando ya existen documentos donde se establece el comportamiento que deben tener los maestros. Las prácticas, las dinámicas van cambiando porque el contexto va siendo cada vez pues rico, diverso, porque cambian las relaciones en la medida que los tiempos mismos nos van señalando que hay otros desafíos. Nosotros tenemos un reglamento del estatuto docente. Quien entra al Ministerio de Educación pues tiene claro que tiene que respetar al estudiante, debe tenerlo claro. Sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros vemos que todavía tenemos ahí fisuras y necesidades de acompañamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta definir los valores? Pues vamos a definirlos. Nos falta tener un espacio más colegiado para tomar decisiones frente a las necesidades que se presentan, los conflictos. Pues vamos a crear una comisión de ética. Necesitamos fortalecer los procedimientos, pues vamos a colocar los procedimientos. Esto necesita protocolo, esto necesita formación, esto necesita acompañamiento. Tenemos toda otra mirada preventiva, porque nosotros estamos trabajando las habilidades socioemocionales de los maestros. Nosotros tenemos maestros que necesitan mucho acompañamiento por su salud mental. Entonces estamos creando un centro de atención psicoemocional para los maestros y las maestras, que ya está ahora, va a empezar, ya ha empezado su funcionamiento y sigue fortaleciéndose. Tenemos que cuidar al docente que está ahí. Tenemos que cuidar al personal administrativo, hay que formarlo. Nosotros tenemos gente en las escuelas que no tiene una formación de grado o una formación especializada, pero está ahí, convive de forma cotidiana. La palabra que te dirige ese portero cuando tú llegas a la escuela, la sonrisa o no que te dirige, pues impacta en lo que tú vives. Un estudiante en las zonas urbanas, cuando llega a la escuela, llega lleno de ruido. Nosotros tenemos mucha contaminación ambiental y nosotros tenemos mucha violencia. Para llegar aquí, lo que puede costar en el tránsito, pues es complejo. Entonces, cuando ya llega un chico frente a las situaciones de vulnerabilidad que tiene en su casa y se encuentra entonces en la puerta con alguien que no le llama por su nombre, con alguien que puede ser hostil, porque quédate fuera de la escuela, o sea, porque está llegando tarde, tú tienes que entrar en ese diálogo, tienes que formar a esta persona y también tienes que señalarle hasta dónde puede. Y si hay que acompañar, porque te dice, vamos a hacer una amonestación oral si pasa por primera vez, vamos a acompañar a esta persona, porque explica, vamos a tener una cuestión de sanción disciplinaria, pero también vamos a tener una respuesta educativa, porque el que está ahí también está en ese proceso formativo. Pero no vamos a permitir que nuestros estudiantes sean vulnerados. Y eso también implica a la familia. Nosotros tenemos muchas situaciones de complicidad.
Esos casos que se denuncian, nosotros tenemos en muchas ocasiones el orientador tiene que llevar la voz cantante o el maestro del centro educativo, porque se han dado unas prácticas que ocultan, que invisibilizan la violencia que se tiene en estos hogares, y entonces necesitamos una respuesta de ese sistema de protección que hay que fortalecerlo. Y está claro cuáles son esos organismos y que tiene que ser una respuesta articulada. Entonces nosotros que estamos buscando, vamos a tener las estrategias que necesitemos, los instrumentos que nos está demandando la escuela para que podamos estar en ambientes de armonía donde lo central sean los procesos de aprendizaje. Y es una perspectiva integral. Cuando nosotros hablamos de la función académica y formativa, nosotros estamos hablando de una serie de competencias que tocan lo personal, el desarrollo personal y social del estudiante, que tocan una actitud, una dimensión ética, una dimensión ciudadana, que no solo estoy hablando de lectura, de escritura y matemática, que es fundamental también, pero que se tiene que hacer en un entorno donde la persona pueda crecer. Betty, perdón, porque quiero aprovechar lo que nos dice sobre el comportamiento de los profesores en el aula, porque la señora Sonia González, miembro de la audiencia, muy fiel televidente, nos pide que le preguntemos, y cito lo que ella dice: ¿qué de malo tiene que un profesor agarre de las manos a una alumna y le dé consejos? Porque es muy rebelde. Ahora al profesor lo acusan de que agarró a una alumna. Ella evidentemente se refiere a este tipo de sanciones. Ya un profesor no puede tocar a un alumno técnicamente porque podría ser objeto de una amonestación, de una sanción, de alguna incluso denuncia. ¿Cómo los capacitan ustedes para que manejen una situación de rebeldía de un alumno? A ver, nosotros estamos frente a un sujeto que está en proceso de desarrollo integral y que toca las emociones, y el maestro no se le quita su rol de formador, de acompañante, de detectar situaciones que están en el contexto del hogar y de orientarle. Entonces, obviamente que hay unos mecanismos en la escuela, hay un orientador, hay unos procesos de acompañamiento que deben darse, pero el maestro no debe dejar de escuchar al estudiante, y si tiene una situación, pues poder orientarle, es parte de la función del maestro y de la maestra. Ahora bien, no es lo mismo que el maestro esté orientando una situación de rebeldía, donde el estudiante no sabe cómo controlar sus propias emociones, que el maestro te diga a ti que se llevó al estudiante para su casa para darle consejo porque estaba en una situación de vulneración, porque tú también puedes estar revictimizando si no conoces cómo tiene que tratarse, si no hay un especialista ahí, y puedes hacer más daño que bien a ese estudiante. Entonces sí, se ayuda a discriminar cuáles son las situaciones y cuál es el comportamiento y hasta dónde puede entrar en ese diálogo, porque también el estudiante que está ahí tiene una figura de autoridad y entonces hay un desequilibrio de poder en la relación de un docente. De todas maneras se corre el riesgo de que el maestro ciertamente, hay que asumir que la mayoría de los maestros están bien intencionados, los que están mal intencionados Claro. son minorías. Exacto. Pero entonces se corre el riesgo de que el maestro bien intencionado diga, no, yo mejor me voy a mantener más al margen para evitar cualquier tipo de situación o de mala interpretación, y al final entonces eso termina perjudicando al estudiante. Y lo menciono por lo siguiente: en las estadísticas que da el propio Ministerio de Educación, habla de, en lo que va de este año, 20.000 conflictos o riñas entre estudiantes, 20.000, poco más de 20.000 conflictos y riñas entre estudiantes, donde posiblemente el maestro no intervino para nada, aún pudiendo intervenir, porque seguro dijo, yo mejor no intervengo en eso, que se arme su pleito, porque si me intervengo después me van a llamar a mí a un consejo disciplinario, entonces bueno, que resuelvan ellos. Y al final entonces lo que hacemos es que incentivamos de manera indirecta, una mayor situación de conflictos entre estudiantes, porque los profesores, ante situaciones de posibles sanciones o de interpretación que pudieran llevarlo a sanciones, prefieren entonces mantenerse al margen. O sea, no sé si me claro. explico en esta situación. Claro, mira, nosotros justamente tenemos que hacer un proceso de formación y de sensibilización al respecto. Ahora bien, los conflictos que se dan en los centros educativos a veces son por divergencias que están percibidas en los sujetos y no necesariamente tú te vas a encontrar una situación de violencia, pero una situación de conflicto que hay que manejar. Nosotros manejamos estas estadísticas de forma interna con la intención de mirar dónde hay que poder acompañar, y esto puede ir desde una situación de aula que se convierte en una falta leve o una situación en la que realmente hay agresión física, falta grave entre los y las estudiantes, y hay unas medidas educativas y unas medidas disciplinarias que están ahí señaladas en las normas de convivencia de cómo debe actuarse. Nosotros creemos que la mayor parte de nuestros docentes y del personal administrativo lo está haciendo bien. De hecho, por eso, ante la cantidad y ante el millón y tanto, casi 2 millones de estudiantes que tenemos, nosotros no tenemos casos de forma reiterada todos los días. Estamos hablando de un 1% de la población, menos de un 1%.
Entonces, sí, creemos que lo están haciendo, creemos que están acompañando y nosotros no queremos quitar eso. La función del maestro sigue siendo y va a seguir siendo orientar de manera integral y formar a los estudiantes. Ahora nosotros vamos a ayudar a mirar y a distinguir ante qué situaciones y eso nos corresponde a nosotros y frente a esas alertas, entonces lo tomamos en cuenta y en este proceso orientar, tipificar y apoyar. Antes de irnos, hay algo que me llama la atención de lo que recoge el código, que impide hoy día intervenciones en términos políticas de los maestros, también en términos religiosos, en términos comerciales y de otro tipo. Entonces a veces como que somos bastante utópicos cuando nos planteamos este tipo de códigos. Entonces la pregunta así en concreto es, ¿qué tipo de estudiante es que buscamos formar? Queremos formar una persona apolítica, una persona religiosa. ¿Qué tipo de personas que queremos formar si lo que le estamos diciendo es a los maestros, no, cero opinión política, cero opinión religiosa, cero opinión de ningún tipo? O sea, ¿hacia dónde vamos? Nosotros queremos un estudiante crítico y está claro cuáles serían. ¿Y con un código como este vamos a desarrollar un estudiante crítico? Pero justamente lo que no queremos es adoctrinamiento. O sea, el maestro tiene que presentar todas las perspectivas. Yo puedo ser de una religión en particular y yo presento los distintos tipos de religión y me presento a mí también dentro de ese escenario. Ahora, yo no puedo llegar a la escuela y señalar que esto es lo válido porque yo lo estoy señalando, porque yo lo estoy diciendo. Nosotros tenemos situación en la que una persona te dice que el Señor te señala que tu comportamiento es incorrecto y te vas al infierno. No se trata de eso. Yo quiero buscar justamente que tú me presentes pues las distintas opciones y que yo de manera crítica pues señale hacia dónde quiero ir. Yo no puedo tener una actividad proselitista dentro del contexto educativo. Ahora, yo puedo hacer con los estudiantes, hacemos análisis crítico de las canciones, hacemos análisis crítico de las condiciones sociales en las que se vive. Los estudiantes tienen que hacer proyectos de aula. Tienen que hacer proyectos participativos de aula, tienen que interesarse por las situaciones de su vida cotidiana, de las que suceden en su contexto y en función del análisis que hacen de eso, hacer propuestas. Y esas propuestas tienen obviamente una connotación sociopolítica y nosotros apuntamos a eso y apuntamos al debate y apuntamos al liderazgo de los y las estudiantes y eso lo tienen que orientar y lo orientan los maestros. Y a nivel curricular está establecido y señala cuáles serían esas competencias, cuáles serían esos contenidos de los cuales se van a abordar. Estos asuntos, por ejemplo, se rescatan del reglamento del Estatuto Docente, que es del año 2003. Tal cual ese párrafo está rescatado de ahí y los maestros que nos hemos encontrado que en ocasiones no se cumple y que tenemos esos escenarios de proselitismo, que tenemos un escenario en que tú tienes alguna determinada concepción de la vida, de los procesos comerciales, de lo que fuese, y que quieren imponerse hacia los estudiantes e incluso que el estudiante opte por una cuestión u otra. Pero el maestro es un maestro integral y tiene que presentarse como tal, con sus propias creencias, solo que sin buscar adoctrinar a los estudiantes. Betty, muy lamentablemente se nos fue el tiempo, pero me gustaría que nos respondiera rápidamente solo dos aspectos. Ustedes en el informe estadístico nos hablan de que durante este año escolar se registraron 269 casos de acoso sexual. Me gustaría saber si hubo sanciones, se determinaron responsabilidades y además tienen en total registrados alrededor de 4.000, más de 4.000 adolescentes que son padres de familia en las escuelas. ¿Cómo los ayudan? Nosotros tenemos un programa que estamos desarrollando con UNICEF de uniones tempranas. Hay un proceso de acompañamiento que se realiza y tenemos un protocolo también, es un programa de acompañamiento a madres, padres que ya están en nuestros centros educativos y a adolescentes embarazadas. Entonces tiene unos procesos de apoyo psicopedagógico para que el estudiante no deserte del centro educativo, tiene un proceso de acompañamiento psicosocial donde apoyamos a detectar si hay una situación de vulnerabilidad, si hay una situación, por ejemplo, que pueda aún más complejizar el caso, si hay una situación de discapacidad, si ha habido una situación de violencia, si en su familia no hay unos niveles educativos apropiados. Entonces, en función de esos riesgos psicosociales adicionales a esa situación, entonces valoramos con cuáles organismos tenemos nosotros que vincularnos. ¿Y sobre el acoso sexual? Justamente por eso estamos recogiendo las estadísticas. En la medida que se van detectando, hay unos procesos de acompañamiento desde los distritos educativos hacia los centros educativos. Y cuando ya se requiere de un apoyo mayor, va a la regional o a la sede del Ministerio de Educación. ¿También? Sí, claro, en los casos que amerite.
Claro. Muchísimas gracias, Betty Miguelina Reyes, psicóloga, asesora del Departamento de Psicología del Ministerio de Educación, por habernos acompañado esta mañana. Ustedes que están allá en sus casas, por favor, no se vayan. Dentro de 2 minutos viene nuestro compañero Juan Carlos Albelo con el mundo del espectáculo y la salud. Por favor, manténganse en sintonía.